¿Quieres saber si la reforma del Código Procesal Constitucional eliminó el control de convencionalidad? Te lo contamos, corto y fácil, como de costumbre. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece literalmente que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Cuando el Estado suscribe obligaciones internacionales, se compromete, naturalmente, a garantizar un estándar convencional y no puede invocar razones de orden interno para dejar de hacerlo. La Constitución ha fijado esa obligación en términos positivos. Si, adicionalmente, se reconoció la competencia contenciosa de un órgano jurisdiccional, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces queda claro que la interpretación que se derive de sus decisiones resulta una obligación para el Estado que ha sido parte y además constituye pauta interpretativa para todos los demás Estados. El artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, modificado recientemente, establece literalmente que el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte, y hasta aquí va igual, así como las sentencias adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos en los procesos donde el Perú es parte. Hay quienes entienden que este artículo dice que no son aplicables ni relevantes las interpretaciones que se deriven de casos donde el Perú no haya sido parte, pero eso no es lo que dice el artículo del Código. La disposición establece que son obligatorias tres cosas. Primero, la interpretación de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo, la interpretación de conformidad con los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte. Y tercero, la interpretación de conformidad con las sentencias adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos en los procesos donde el Perú es parte. En relación con las sentencias de tribunales supranacionales, que son lo que aquí importa, tiene mucho sentido que se establezca que sean obligatorias cuando el Perú haya sido parte. Esto explica la ya de por sí evidente vinculatoriedad de esas decisiones. Para algo se ratificó el tratado y se reconoció su competencia. Pero de reconocer la exigibilidad de esas sentencias en los que el Perú es parte, no se deriva que las demás sean vientito fresco o que no puedan ser aplicadas como pauta interpretativa de los derechos, sobre todo si se tiene en cuenta que el Estado, en ejercicio de su soberanía, reconoció la competencia contenciosa del órgano. Aún más, el segundo párrafo del mismo artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional establece que, en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, o de incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, los jueces preferirán la norma o decisión que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Si a la hora de interpretar esos derechos se debe preferir aquella norma o decisión que mejor los proteja, entonces no se puede entender como excluido lo resuelto en los casos en los que el Perú no fue parte, porque puede ser allí donde se haya determinado el alcance más extenso para los derechos. En conclusión, la reforma del Código Procesal Constitucional no ha prohibido, ni ha desaparecido, ni ha limitado el control de convencionalidad, porque la interpretación que se derive de las sentencias emitidas en los casos en los que el Perú es parte es obligatoria, y ya estaba claro. Y la emitida en los demás casos no está prohibido que constituya pauta interpretativa.
Incluso aunque el Perú no haya sido parte, también será obligatoria cuando sea más beneficiosa para el alcance de los derechos fundamentales, y esto por mandato del propio artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Vamos a dejar aquí el desarrollo del tema. Te invitamos a que le des me gusta a nuestra página de Facebook omar.sar y que sigas nuestro canal de difusión de Facebook, que es completamente gratuito y te acerca noticias diarias del ámbito constitucional. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.